Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares en noticia Estados Unidos. Repudio internacional al ataque perpetrado contra la Embajada de Cuba en Washington. La noche de este domingo fueron lanzadas 2 bombas Molotov contra la fachada de la sede cercana a la Casa Blanca. Aunque no hubo daños mayores, se trata de una clara violación al derecho internacional. Lo analizamos. En Noticia Ecuador, inició oficialmente la campaña por la segunda vuelta presidencial. Las 2 fórmulas que aspiran al primer cargo del país con un plan de gobierno diametralmente opuesto tendrán un mes para convencer a los indecisos en medio de una inédita violencia política. Lo analizamos. En Noticia Colombia, miles de comunidades indígenas salen de nuevo de sus territorios. Exigen que no los involucren en el conflicto armado interno. Este miércoles llegarán a la capital Bogotá para unirse a las concentraciones convocadas por el gobierno con el llamado urgente a la paz. Les contamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Estados Unidos, organizaciones sociales exigen al gobierno norteamericano una investigación sobre el nuevo ataque contra la Embajada de Cuba en Washington, la capital. El hecho no es el primero que sucede en una zona de seguridad y a pocas cuadras de la Casa Blanca. Vamos a verlo. Este domingo, en horas de la noche, la Embajada de Cuba en Washington fue blanco de un ataque terrorista con 2 cócteles Molotov. De acuerdo al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, no se reportaron daños al personal que labora en la sede. También apuntó que es el segundo ataque violento a la sede diplomática en Washington. La representante de la Embajada de Cuba, Lianis Torres, notificó lo ocurrido ante las autoridades de Estados Unidos. Al tiempo, representantes de organizaciones solidarias expresaron su respaldo frente a la Embajada del país caribeño. Estamos aquí para mostrar nuestro apoyo a los cubanos. Soy de una población de Puerto Rico, así que nosotros también entendemos que los cubanos y los puertorriqueños tenemos una historia. Queremos apoyar esto y luchar por la libertad, independencia y soberanía de nuestros pueblos. Perdimos la pelea por un mejor futuro. Todos los que estamos aquí vemos cómo Cuba es nuestro ejemplo a seguir luchando. Por 60 años, el gobierno de Estados Unidos ha intentado lentamente matar a Cuba y lo ha hecho con mucha insistencia. Asimismo, diversos países repudiaron estos actos de terrorismo y extendieron su solidaridad. En sus redes sociales, la organización internacional peronista Los Descamisados calificó la agresión como una violenta ofensiva impulsada por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos. Puentes de Amor considera injusto que el país pertenezca aún en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Por su parte, el Movimiento Paulista de Brasil exigió penalizar a los culpables del hecho. La acción ocurre horas después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, regresara a La Habana tras una semana en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2020, la Embajada de Cuba sufrió un ataque similar. En esa ocasión, un individuo disparó con un fusil contra las instalaciones. Acciones que Cuba ha advertido en reiteradas ocasiones a las autoridades estadounidenses. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Medea Benjamin, es especialista en salud pública, economía, activista política, escritora, cofundadora del Grupo de Derechos Humanos Global Exchange y el Grupo de Paz Code P. Nos acompaña desde Washington, D.C. Medea, bienvenida. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a ti por acompañarnos hoy. Una de las organizaciones que convocaban a este acto en solidaridad con Cuba
afuera de la embajada en Washington, era Copin, y estabas allí con otros activistas sociales. ¿Cómo estuvo esta jornada? Pues fue muy bien porque movilizamos en como 6 horas después de escuchar las noticias. Hoy en la mañana empezamos a llamar varios grupos y estuvimos ahí un buen grupo de personas con pancartas, con flores y sobre todo con el deseo de no solo denunciar lo que pasó, sino mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba y decir otra vez que mientras los Estados Unidos acusa a Cuba de ser un país que patrocina el terrorismo, tenemos otro ejemplo de que Cuba es víctima del terrorismo. ¿Es Cuba víctima del terrorismo? En un año aproximadamente es la segunda vez que se presenta, pero no hay investigaciones al respecto. En la anterior oportunidad fue un hombre que se plantó justo frente a la sede de la embajada en una noche y comenzó a disparar. La víspera lo que hubo fue lanzamiento de bombas Molotov. ¿Qué significado están enviando? ¿Qué es lo que quieren decir esas personas? ¿Quiénes estarían además detrás de estas personas? ¿O crees que es alguien que se le ocurre pararse frente a la embajada y hacerle daño? No, eso es un ambiente que existe en los Estados Unidos desde hace décadas, que los cubanos americanos que están en contra del gobierno de Cuba piensen que tienen el derecho de utilizar la violencia en contra de no solo embajadas, sino contra personas que no piensen igual que ellos. Es irónico porque dicen que están luchando para la democracia en Cuba, pero no respetan la democracia en los Estados Unidos, no respetan el derecho de hablar, de asamblaje, de asamblea, y yo sé que en algunas ciudades como en Miami es peor todavía porque atacan físicamente a personas que van en las caravanas cada mes para mejorar las relaciones con Cuba, atacan a las personas en los medios sociales con tremendo violencia, y hay gente en Miami que ha sido atacado en sus lugares de trabajo, en sus domicilios. Es todo un ambiente de odio y de violencia que los Estados Unidos como gobierno no ha hecho casi nada para confrontar eso. Bueno, fíjate que con el anterior episodio aún se mantiene en la impunidad, es parte de lo que hoy se denunciaba. Es realmente muy extraño que esto suceda porque, como bien decíamos, está muy cerca, muy pocas cuadras de la Casa Blanca. Hay otras zonas de embajadas en ese mismo lugar y bueno, y no les pasa nada, pero solamente le sucede a la de Cuba. Así que, ¿qué sucede con la seguridad, Medea? Bueno, la seguridad obviamente no está haciendo su trabajo. A veces, en el caso de Miami, por ejemplo, están trabajando del lado de esa gente. Y otra cosa que hay que decir es que la prensa no está reportando lo que ocurrió. Si fuera en cualquier otra embajada, sería una noticia muy, muy importante, pero como es en contra de la Embajada de Cuba, casi no se ha hablado de eso, solo en noticias como Telesur. Es que es lo que debe ser, porque además es una violación, Medea, al derecho internacional, además a los acuerdos de Viena, a los acuerdos internacionales de materia diplomática. El país, en este caso Estados Unidos, tiene el deber, tiene la obligación de proteger la sede diplomática y no lo hace. Deberían haber, por ejemplo, ya haberse pronunciado el gobierno de Estados Unidos. Sí, como usted acaba de decir, en el caso del 2020 no dieron evidencia a los cubanos, no trabajaron junto con los oficiales de Cuba para
decirle qué estaba haciendo en la investigación. Eso da una atmósfera de impunidad y ponen en peligro a los oficiales de la embajada y cualquier cubano y no cubano, cualquier persona que está trabajando en favor de mejorar las relaciones con Cuba. ¿Qué hacen ustedes al respecto, Medea, como Code Pink, todas estas organizaciones de carácter social y civil, para mantener el tema vigente en Estados Unidos en medio de esto que me dices, un ambiente tan hostil? Una cosa es el gobierno de Estados Unidos, pero vemos que otra es el pueblo. En este caso, tú eres estadounidense, eres norteamericana, pero tienes una gran sensibilidad, como muchas otras personas, por el pueblo cubano, por todo lo que sufren, por más de 60 años de este bloqueo criminal. Sí, estamos trabajando con gente en todo el mundo para conseguir 1 millón de firmas para que los Estados Unidos retire a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Vamos en las oficinas de nuestros congresistas. Hoy hubo un congresista, Jim McGovern, que fue a la embajada para expresar su condena. Estamos tratando siempre de empujar a nuestros congresistas para que ellos presionen a la Casa Blanca, porque Biden debía haber tomado el mismo camino que Obama en abrir las relaciones, normalizar las relaciones con Cuba, y no lo ha hecho. Al contrario, siguió el camino de Trump, que era de poner presión máximo en contra del gobierno y en contra del pueblo de Cuba. Esto que dices es muy interesante. Cuéntanos un poco más acerca, porque la verdad es que poco escuchamos de esto. Congresistas, es decir, desde el área, desde la perspectiva política, desde el Parlamento, que los apoyan a ustedes en contra de este bloqueo y en particular por lo que nos está diciendo, para que Estados Unidos elimine, tache a Cuba de las naciones que apoyan el terrorismo. Sí, en un momento en una legislación conseguimos 114 firmas de congresistas que querían levantar el bloqueo. Eso quiere decir que hay mucha gente en el Congreso que está en contra de la política que está llevando a cabo en la Casa Blanca. Pero esto realmente no tiene mucho que ver con Cuba, tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos, y los dos partidos siempre están tratando de conseguir votos en el sur de la Florida y piensan que con una política dura contra Cuba pueden conseguir más apoyo. Eso es desastroso para el pueblo de Cuba, es inhumano. Y además de eso, los demócratas no están ganando votos en Miami. Esto ya está en manos de los republicanos. Porque siempre se había dicho, ya veremos qué sucede el próximo año con las elecciones presidenciales, Medea, que la Florida era ese llamado estado péndulo, a veces iban por republicanos, a veces por demócratas, pero la verdad es que en los últimos años ha sido más republicano, más votación republicana que demócrata. Sin embargo, los demócratas siguen insistiendo. No obstante esto que nos estás diciendo, estos más de 100 congresistas que han firmado son demócratas, para la claridad te lo pregunto, ¿son demócratas, no republicanos? Sí, hay algunos republicanos que están de acuerdo de normalizar las relaciones con Cuba, pero la mayoría son demócratas. La mayoría son demócratas. ¿Y cuál es la postura que tienen con respecto a esto políticamente, sobre todo a nivel interno con el caso de la Florida, que es tan complejo porque, bueno, es arañar los votos por la presidencia? Bueno, es interesante porque nosotros cuando hablamos con los demócratas decimos que ellos no van a ganar los votos de los conservadores cubanos americanos, pero hay muchos más hispanos que viven en la Florida. Por ejemplo, la gente de Puerto Rico
hay muchos de ellos, hay mucha gente de México y ellos y el partido debe tratar de conseguir los votos de estos grupos y no concentrarse siempre en los cubanos y venezolanos y colombianos que son muy conservadores en cuanto a sus relaciones exteriores y no van a querer votar por los demócratas, van a siempre favorecer a los republicanos. Mira lo que ha sucedido paradójicamente de una figura desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en Estados Unidos, hablo de Bob Menéndez, que ha sido no solamente por su postura conservadora, sino por atacar a Cuba, atacar a Venezuela, atacar a Nicaragua y ahora investigado. ¿Esto cómo pesará en el proceso político? Es muy interesante porque él tiene un cargo muy importante. Ya renunció su posición como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero hasta ahora él ha tenido una influencia tremenda, sobre todo en la política hacia América Latina. Sigue como senador, pero hay muchos ahora que están pidiendo que renuncie. Y si él renuncia, van a tener otra elección para su posición. Y de todas formas, va a haber otra persona, Ben Cardin, que va a ser jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y yo creo que puede mejorar la política hacia América Latina, porque Bob Menéndez fue lo peor y tenía tanto peso, tanto influencia, que yo creo que eso abre el escenario para mejorar las relaciones. Por último, Medea, todo esto nos lleva al punto de partida. ¿Qué hacer para que esta situación comience realmente a cambiar? El punto clave es que el presidente Biden prometió en campaña retomar el proceso de relaciones, de restablecimiento de relaciones en el punto en que lo había dejado Obama. Esto no ha sucedido. Vemos cómo lo mantuvo con la profundización en algunos puntos en donde lo dejó el expresidente Donald Trump. ¿Qué hacer para que esto comience a revertirse? ¿Qué se puede hacer dentro de Estados Unidos? Con las condiciones de escasez que han creado en Cuba, hay una crisis ahora de migración y eso también afecta a la política de los Estados Unidos y puede abrir más posibilidades de mejorar las relaciones. Esto es una cosa. La otra es que seguimos nosotros presionando. El mes que viene tenemos un día de que gente de todo el país va a llegar a Washington para junto presionar a nuestros congresistas. Estamos, como dije, recogiendo 1 millón de firmas. Estamos creciendo como movimiento y yo creo que con las gente de buena fe que tenemos dentro del pueblo de los Estados Unidos, podemos presionar al presidente para que cambie esta posición tan brutal que tiene hacia Cuba. Que sean miles y miles de firmas. Gracias, Medea, por todo esto que hacen ustedes hoy, en particular haberse concentrado tan rápidamente con esta convocatoria acompañando en este acto de solidaridad al pueblo de Cuba. Muchas gracias, que tengas buenas noches. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, inició oficialmente la campaña por la segunda vuelta presidencial. Las dos fórmulas que aspiran al primer cargo del país, con un plan de gobierno diametralmente opuesto, tendrán un mes para convencer a los indecisos en medio de una inédita violencia política. Lo analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. Para
que después de toda una vida de trabajo puedas jubilarte y disfrutar el tiempo con los que siempre quisiste. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Si usted tiene, por ejemplo, o quiere contarnos parte de lo que hace para vivir, para ser feliz, también para salir adelante, escríbanos, comparta sus fotos, sus videos, sus hazañas, o bien lo visitamos. Le prometo mostrar al mundo esas historias ocultas. Atrévase, esperamos sus mensajes. Desde Colombia hasta Siria, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. En Noticia de Ecuador, este domingo inició oficialmente la campaña electoral del balotaje que se extenderá hasta el 12 de octubre. La campaña comenzó la víspera y será hasta el 12 de octubre. Esto ocurre en medio de un complejo escenario político marcado por la violencia. Vamos a verlo. Este domingo arrancó la campaña electoral de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, que se extenderá hasta el 12 de octubre. En esta contienda, la ciudadanía tendrá que elegir entre los candidatos Luisa González, por Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, por Alianza Democrática Nacional, quienes se disputan la presidencia del país en el balotaje del próximo 15 de octubre. Con 19 días para difundir sus propuestas de gobierno, los candidatos presidenciales iniciaron con sus agendas. González, como representante del correísmo, se reunió con los estudiantes de la Escuela del Sindicato de Choferes Profesionales de la provincia de Pichincha, acto en el que se comprometió a hacer frente a la inseguridad y promover el bienestar social. Por su parte, Noboa, como candidato de la extrema derecha, inició su gira en la provincia de Santo Domingo, donde prometió al sector productivo y empresarial impulsar obras de vialidad y sistemas de distribución de agua. El ganador de la contienda culminará el mandato del presidente Guillermo Lasso, quien decretó muerte cruzada y elecciones anticipadas en mayo pasado, una decisión que los expertos calificaron como una medida desesperada para huir de un juicio político en su contra. Esto ocurre en medio de un complejo escenario político marcado por el asesinato de candidatos y líderes políticos, así como elevados índices de violencia que ubican al país entre los más peligrosos de la región. A 20 días de la contienda, la inseguridad se acrecenta ante la delincuencia, el narcotráfico, motines en las cárceles, tiroteos a plena luz del día y coches bomba que mantienen a la población en zozobra. En respuesta, el Ejecutivo Nacional, como única medida, decreta constantes regímenes de excepción que nada han logrado hasta el momento. La primera vuelta electoral quedó marcada por el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en agosto pasado, y por las denuncias de amenaza de muerte por parte de altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral.
Ayer los hechos, ¿qué más ha sucedido en estas primeras 24 horas oficiales de campaña por la segunda vuelta presidencial? Le preguntamos de esto y más a nuestra corresponsal en Quito, Elena Rodríguez. Hola, Elenita, adelante, muy buenas noches. Hola Tati, así es como ustedes informaban, en Ecuador empezó oficialmente la campaña electoral de cara a la segunda vuelta presidencial. La candidata Luisa González y el empresario Daniel Noboa se enfrentarán el próximo 15 de octubre para relevar al presidente saliente Guillermo Lasso. Ustedes se recordarán, ya lo veían también en el informe, Lasso decretó la muerte cruzada con la que disolvió la Asamblea Nacional y pidió al Consejo Nacional Electoral llamar a elecciones anticipadas. La primera etapa de esas elecciones, y es importante poner en contexto aquello, se cumplió el pasado 20 de agosto, cuando ganó Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana, candidata que presenta o representa más bien a la izquierda ecuatoriana, pero debemos recordar que el porcentaje alcanzado en esa fecha no fue suficiente para ganar en una sola vuelta. Hoy por hoy el balotaje se viene y hay un calendario electoral en marcha, y debo contarte, Tati, contar también a nuestra audiencia en Latinoamérica y el mundo que los niveles de inseguridad y violencia que se experimentan hoy por hoy en Ecuador han obligado a los candidatos a reemplazar las tarimas y las grandes concentraciones por las redes sociales. Solo por mencionar un dato de lo que pasó este fin de semana en cuanto a la violencia. En la zona 8, es decir, en Guayaquil, Durán y San Borondón, se sumó la escalofriante cifra de 40 asesinados en 2 días, es decir, solamente el fin de semana. Dicho sea de paso, el Ministerio de Educación dictaminó que 12 planteles educativos en Durán vayan a la virtualidad. Esto por falta de garantías para los estudiantes, para la vida de los estudiantes. Es decir, el Estado no se puede hacer responsable de la vida de estos muchachos, por lo que ha decidido que tomen clases online, en línea, a través de la virtualidad. Volviendo al tema electoral, debemos contarles que en el día 2 de la campaña oficial ninguno de los candidatos ha cumplido una agenda pública. Daniel Noboa, según confirmó su equipo de prensa a Telesur, mantuvo reuniones internas de orden más bien privado, mientras que la candidata de la izquierda del progresismo, Luisa González, centró su estrategia en el ámbito digital, con contenido para redes sociales. Recordemos además que el próximo 1 de octubre se dará el debate presidencial, cuyo carácter en Ecuador es obligatorio, así lo reglamenta el Código de la Democracia, y según expertos, este podría convertirse en un hito determinante para aquellos que todavía no han decidido su voto, que no tienen una opción definida. Nada más agregar, Tati, que el Consejo Nacional Electoral estableció un límite en el gasto electoral. Este se fijó en $2.15 millones que cada uno de los candidatos podrá gastar en los 19 días de campaña. Restan todavía 17 días, hay un hito importante a cumplirse esta semana, insisto, el debate presidencial que pondrá cara a cara a ambos candidatos para poder confrontar sus propuestas y así también confrontar estas dos visiones de gobierno que plantean ambos, la izquierda y la derecha, representados por Luisa González y por Daniel Noboa. Así el panorama hoy por hoy. Así el panorama. Gracias, Elena. Pues allí está. Todo eso que nos cuenta lo sumamos al análisis. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches para ti también. Hasta mañana. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Hernán Reyes, es analista político, social, profesor universitario, nos acompaña desde Quito, allí en Ecuador. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por la invitación, un saludo a Telesur. Muchas gracias a usted. Profesor, lo que estamos observando ya de cara a esta segunda vuelta, ahora cuando inicia la campaña oficialmente, es que hay muy claras dos visiones de país. Aunque Noboa para la primera vuelta presidencial prácticamente era conocido por su nombre, o bueno, digamos por su apellido, por su familia, por ser multimillonarios y todo esto, no se conocía como figura política. Ya se sabe quién es
y cuál es su posición política, qué opina acerca del país. De hecho, por eso muchos dicen esto es una versión de Lazo, pero mucho más joven. De cara a la segunda vuelta presidencial, ahí están las dos opciones para la nación. ¿Esto en qué puede influir en el resultado en la próxima segunda vuelta? Bueno, creo que hay algunos factores que tomar en consideración. Uno, me parece que todavía no se sabe quién es Daniel Noboa. Creo que no solamente fue un desconocido antes de llegar a la segunda vuelta en las semanas pasadas, sino que todavía Daniel Noboa está, yo diría, dosificando muy bien su discurso, aunque ha tenido algunos dislates y ha tenido algunos hierros, pero todavía yo creo que la gran mayoría de la gente no sabe quién es Daniel Noboa, no sabe bien qué tendencia representa. Me parece que hay una mezcla de una retórica a ratos desmesurada que ataca al Estado y a las instituciones fundamentalmente, pero al mismo tiempo es alguien que ofrece de manera demagógica determinados bonos o determinados incentivos para la gente pobre, etcétera. Es decir, un discurso bastante ambiguo. Creo que por el lado contrario, la gente sí conoce cuál es la postura de la Revolución Ciudadana y efectivamente pueden estar a favor o en contra, pero finalmente está identificada. En el caso de Daniel Noboa no, y esperemos que en el debate próximo que se va a hacer entre los dos finalistas, entre la candidata González y el candidato Noboa, pueda efectivamente el formato del debate permitir que el candidato Noboa concrete su línea de acción, su postura ideológica y algunos temas que todavía los ha mantenido dentro de una enorme ambigüedad y ambivalencia. La verdad es que, bueno, hay algo muy interesante que usted plantea, profesor Reyes, porque lo que observamos desde fuera es que prácticamente parece que todo está dicho, y no solamente por él, sino también por su fórmula a la vicepresidencia, su candidata, que dice cosas que son noticia, pero que son noticia en términos además de rechazo y fuera del Ecuador. Así que llama la atención que desde adentro usted nos plantee este análisis, porque ¿qué más entonces habría que conocer de Noboa y bueno, y también de su fórmula a la vicepresidencia, que al fin y al cabo serían los que harían gobierno? Mire, por ejemplo, un punto cuando se decía, es que es un empresario y él hace una referencia que tiene una seria distancia con los banqueros, pero es que también son dueños de un banco. Así que ese tratar de ocultar que hay una diferencia con el presidente Guillermo Lazo, pues no le salió. Por supuesto, pero es que hay dos factores que son importantes. Por un lado, no hay que confundir lo que significa la percepción mayoritaria de la gente con lo que significa yo diría, una bastante potente difusión de opiniones a través de redes sociales. Sí, en Twitter, por ejemplo, es muy cuestionado y muy criticado no solamente el discurso de la candidata vicepresidenta de Daniel Noboa, sino del propio Daniel Noboa. Él mismo en algunos actos de donde se ha extraído algunas afirmaciones y enunciados, ha sido fuertemente criticado. Pero no nos olvidemos que Twitter no representa a la mayoría del electorado, sino una parte muy pequeña. La propia candidata vicepresidenta, que ha metido la pata, como se dice en Ecuador, varias veces, varias ocasiones, atacando a grupos de protección especial, de interés superior, etcétera, ella no es muy conocida, y por eso es que, por ejemplo, acá en Ecuador se habla mucho de que se debería hacer un debate también entre los dos vicepresidenciables, pero a todas luces ya hay claras señales de que la señora candidata vicepresidenta por Noboa no quiere entrar al debate. Es más, luego de algunas desafortunadas declaraciones, ella sacó un video donde se le veía haciendo maletas y saliendo del país, supuestamente para hacer campaña en el exterior, pero en definitiva lo que esto fue interpretado acá fue como que le dijeron que ya no siga hablando y que mejor era que esté en el exterior para que no siga cometiendo errores.
Por otro lado, los medios de comunicación han sido tremendamente selectivos y yo diría han estado parcializados para cubrir bastantes vacíos y bastantes afirmaciones complicadas en términos de, por ejemplo, posibles atentados a derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, que han sido emitidos desde la propuesta neoliberal, digamos, que menciona Daniel Noboa. Los medios de comunicación no han hecho tampoco eco de denuncias que tienen que ver con procesos de explotación laboral del candidato Noboa y de su familia durante mucho tiempo a trabajadores de sus empresas. Tampoco los medios de comunicación masivos, privados, han topado el tema de denuncias de cómo muchas exportaciones bananeras, que es el gran negocio de la familia Noboa, estarían salpicadas y contaminadas por temas de narcotráfico. Creo que hay 43 empresas bananeras que en los últimos años han sido detectadas transportando droga junto con el banano, y esto tampoco es, expuesto y difundido como lo deberían hacer los medios de comunicación para que la ciudadanía tenga una real y cabal noción de quién es el candidato Noboa, su familia y qué representa finalmente su discurso y el modelo de gobierno que propone. Eso que usted dice es extremadamente grave. Hace algunos días un analista nos decía justamente esto desde una de las zonas de influencia bananera del país, la esclavitud moderna encabezada en la estructura bananera impresionante, y nada de eso se refleja en los medios, profesor Reyes. Definitivamente no, definitivamente hay mucha, yo diría, desconexión inclusive también de la gente con determinados medios, como hay un fuego cruzado a nivel de redes sociales donde surgen este tipo de denuncias. Hay mucha gente que tampoco tiene mucha credibilidad en redes sociales, y muchas noticias que tienen un trasfondo verdadero fácilmente pueden ser después desmentidas diciendo que son fake news. Un hecho interesante, yo diría, es también el alto nivel todavía de preferencias por el voto nulo, por el voto blanco, al menos a estas alturas, faltando todavía algunas semanas para la votación, y también un alto número, entre 15 y 20% de indecisión. Si sumamos ambas cosas, tendríamos entre 35 y 40% de población que todavía no tiene seguro el voto. Y a eso lo sumamos la volatilidad del voto en el Ecuador, así que el panorama todavía es bastante incierto, porque, repito, no creo que la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas conozcan a fondo la propuesta ni el modelo de gobierno del candidato Daniel Noboa, que ha estado dándose vueltas para evitar precisamente y para maquillar el carácter neoliberal de su programa. En todo caso, en el debate presidencial obligatorio seguramente será un momento crucial para pensar en la tendencia desde ese momento hasta la elección. Profesor Reyes. Seguramente, esperemos que el formato del debate, así es. Sí, adelante. Seguramente sí. Esperemos que el formato del debate, pueda obligar a que no solamente el señor Noboa, sino también la candidata González concreten y especifiquen el cómo van a realizar las propuestas que están planteando y dentro de qué enfoque lo están haciendo, con qué propósitos, con qué miras, qué piensan con respecto al tema, por ejemplo, de derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, qué piensan con respecto al papel que tiene el Estado desde la Constitución del 2008 como garante de esos derechos, etcétera. El tema es que en el debate de la primera vuelta el formato fue tan mal hecho, evidentemente había 8 candidatos, pero el debate fue tan mal hecho que permitió justamente que un candidato que prácticamente dijo muy poco, que pasó de agache, que pasó desapercibido, como Daniel Noboa, haya ido después del debate escalando puntos y haya llegado a la segunda vuelta. Un debate puede no ser un espacio clarificador y por el contrario puede favorecer ciertas posturas retóricas y ciertos discursos, yo diría, cargados de ambigüedades y de ambivalencia.
Por eso esperamos que la moderación del debate y que las preguntas sean concretas para que los candidatos no se anden por las ramas, sobre todo el señor Noboa, y finalmente enfrente los temas cruciales que el Ecuador quiere escuchar. Sobre todo porque ahora que usted recuerda ese debate de cara a la primera vuelta presidencial, hubo una agresión evidente contra Luisa González, no la dejaban terminar los moderadores sus ideas, por ejemplo, pero no sucedía realmente nada para mejorarlo. Ahora, con respecto a todo este panorama, hemos visto diversas encuestas, van saliendo de una y otra empresa, varias de ellas con un empate técnico entre Luisa González y Daniel Noboa. ¿Qué nivel de credibilidad hay hoy por hoy en las casas encuestadoras en el Ecuador, profesor? Bueno, el nivel de credibilidad había ido en disminución, llamémoslo así, por varios errores bastante gruesos que habían cometido la mayoría de empresas encuestadoras. Todavía hay empresas que tienen prestigio y digamos capital simbólico, pero otras, estoy pensando en Cedatos, por ejemplo, ha sido ya cuestionada en elecciones anteriores de haber cometido cosas tales como haber planteado una encuesta a boca de urna, una encuesta exit poll, y que estos resultados tomados el propio día de las elecciones fueron confundidos con cifras oficiales, no diría confundidos, sino fueron tomados intencionalmente por varios medios privados como datos oficiales producto del escrutinio. Y esto causó ya en la propia elección de Lenín Moreno en el 2017, precisamente venciendo a Guillermo Lasso. Esto causó problemas muy graves. Mucha gente, inclusive al inicio, creyó que el ganador había sido Guillermo Lasso y no Lenín Moreno. Entonces, me parece que todavía estamos bastante lejos, sobre todo por la volatilidad que mencionaba que todavía existe en la votación, por el alto grado de voto indeciso, que puede expresarse como no sabe por quién votar, o personas que dicen voy a votar nulo o voy a votar blanco, y que el momento de rayar la papeleta seguramente escogen uno u otro candidato. Esto puede cambiar completamente algunos números que han sido por sobre todo dos empresas encuestadoras, Comunicaliza y otra empresa más, que daban una ventaja, yo diría algo considerable al candidato Noboa. Pero a mí me parece que todavía es muy temprano para aquello. El universo de personas que ya han escogido por quién votar todavía no es muy significativo, y eso hace que el margen de error pueda finalmente ser importante. Que eso es fundamental. ¿Qué sucede con el margen de error en función también del tamaño de la encuesta que se realice? Pues veremos lo que sucede este segundo tiempo. Para la segunda vuelta presidencial apenas lleva 24 horas, vamos a ver lo que sucede. Profesor Reyes, muchas gracias como siempre por el análisis. Muy buenas noches, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Colombia, miles de comunidades indígenas salen de nuevo de sus territorios, exigen que no los involucren en el conflicto armado interno. Este miércoles llegarán a la capital Bogotá y así se unirán a las concentraciones convocadas por el gobierno del presidente Petro con el urgente llamado a la paz. Les contamos y lo analizamos al volver en El Noticia.
En Noticia Colombia, comunidades indígenas se movilizan a la capital Bogotá exigiendo que se detenga la vulneración de sus derechos por parte de actores armados. Esto mientras las denominadas disidencias del Estado Mayor Conjunto de las FARC reitera que mantendrá el cese el fuego unilateral en territorios donde hacen presencia. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Hernán Tobar con los detalles. Este lunes, las denominadas disidencias del Estado Mayor Central de las antiguas FARC confirmaron la suspensión de acciones ofensivas en el contexto del proceso electoral a concretarse el próximo 29 de octubre. Para reducir las afectaciones contra la población civil. Si queremos la paz, tomemos decisiones y paremos la guerra. Montañas del departamento del Valle del Cauca, 24 de septiembre del 2023. Informamos a la opinión pública. La suspensión de acciones ofensivas en el territorio del Valle del Cauca contra las fuerzas militares y policiales. Y la garantía para que todas las fuerzas políticas desarrollen de manera transparente y sin corrupción el proceso electoral en curso. La columna móvil a izquierdo de las FAREP mostramos subordinación al cese al fuego unilateral decretado por nuestro camarada en jefe Iván Lozada. Este último anuncio se genera días después de una serie de ataques a la fuerza pública en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca. Este último lugar, en la población de Timba, la explosión deja 2 civiles muertos y 5 heridos, aspecto que las disidencias asumieron atribuyendo el hecho a un error. Según analistas, este grupo tiene presencia en 166 municipios y 6 departamentos, principalmente Cauca, Nariño, Chocó, parte de Antioquia y norte de Santander, entre otros. Comportamiento que tiene, tú lo puedes ver en 2 frentes. Uno es garantizar la disciplina de la población. Eso es cuando un grupo no es tan fuerte, un grupo armado, busca tener mucho más control sobre la población. Entonces, ¿eso qué implica? Intentar presionar a las bases sociales, a las organizaciones sociales para ganar apoyos, independientemente de si los tienen o no, pero van a hacer presión. Entonces, liderazgos sociales, etcétera. Lo segundo es que van a intentar incrementar su reclutamiento. Y eso quiere decir que entran en confrontación con las organizaciones indígenas y con las organizaciones de pueblos étnicos. En este contexto, grupos indígenas se movilizaron desde sus territorios hasta la capital colombiana para alertar y exigir poner fin a la violación constante de los derechos humanos a consecuencia de la confrontación entre grupos armados que han ocasionado desplazamientos y confinamientos por el control territorial. También para rechazar el asesinato de sus autoridades y liderazgos sociales. Nosotros también nos movemos por una situación, por una crisis interna que tenemos en el departamento del Valle y es el recrudecimiento del conflicto armado, la crisis humanitaria que está viviendo el pueblo Nasa del Valle, principalmente en los municipios de Florida y Pradera, donde en los últimos 2 meses han habido una serie de asesinatos selectivos de líderes indígenas. En el mes de agosto el mayor Tiberio Chepe, en el mes de julio Tiberio Chepe, en el mes de agosto el compañero Luis Eduardo Timaná y ahorita recientemente el pasado domingo el asesinato de la autoridad tradicional José Arley Cruz Chocue. Las comunidades esperan que se cumpla este cese al fuego unilateral decretado por las disidencias y se continúe con los diálogos que se vienen desarrollando con el gobierno y que tienen como propósito la instalación de una mesa de diálogo el próximo 8 de octubre. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Gerardo Jumí, él es consejero general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, nos acompaña desde Bogotá. Gerardo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gerardo. De nuevo observamos cómo las comunidades indígenas tienen que salir de sus territorios e irse hasta Bogotá para recordarle al país que ellos no son parte involucrada desde ningún punto de vista del conflicto armado interno. Sin embargo, observamos cómo en este nuevo momento de la conflictividad en Colombia, desde esa perspectiva del conflicto armado interno, están prácticamente cercados. Este mensaje que están llevando, ¿qué puede implicar, qué puede generar para que se acabe con el asesinato, con el desplazamiento, con el confinamiento de las organizaciones sociales?
Sí, efectivamente tiene el propósito de que podamos manifestarnos como pueblos indígenas. En primer lugar, un respaldo total al gobierno de Gustavo Petro respecto a las reformas estructurales que está adelantando. Por otra parte, pues también nosotros tenemos nuestras propias agendas y necesidades. Una de las puntos o partes importantes de la agenda tiene que ver con la crisis humanitaria, y esta es una exigencia que se le va a hacer al gobierno de Gustavo Petro. También se le está haciendo un llamado a los grupos armados para que ellos caigan en razón, apliquen el derecho internacional humanitario, porque no puede ser que entre el gobierno nacional y los grupos armados, los diferentes grupos armados, llámese ELN, llámese Estado Mayor Central de las FARC, si no hay un compromiso para respetar a la población civil, pues no tiene mucho sentido, porque aquí se dice que hay cese al fuego, pero siguen asesinando a los dirigentes, a las autoridades indígenas, y no solamente sufren los rigores del conflicto los indígenas, sino los otros movimientos sociales, campesinos, desmovilizados. Entonces, aquí no se está haciendo una guerra entre el Estado y estos grupos armados. Aquí no vemos la destrucción y el desalojo de campamentos, de guerrillas ni de paramilitares. No vemos tomas de batallones y estaciones de policía. Eso no se está viendo. Lo que se está viendo es una cruda, digamos, y aleve atentados contra la población civil. Eso es lo que nos molesta a nosotros como población civil, y por eso el llamado al gobierno nacional y a todos los grupos armados, entre ellos al Estado Mayor Central, FARC y al ELN, es que tienen que parar esa agresión que mantienen contra la población civil. De hecho, hemos preparado, Gerardo, te pido que te quedes con nosotros, un informe recordando que se ha instalado una mesa de diálogo en ese marco general de la paz total por parte del gobierno del presidente Petro con el Estado Mayor Central de las extintas FARC, actualmente otro grupo FARC. Vamos a recordarlo. Desde el municipio Suárez, en Cauca, las delegaciones asumieron varios compromisos en el contexto del proceso de diálogo. Entre esos, el inicio de un cese al fuego bilateral, de carácter nacional y territorial, el mismo día de instalación de la mesa, es decir, el 8 de octubre. También se espera una promulgación del acuerdo de respeto a la población civil y la instalación de un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación. Las partes han pasado buena parte de este año tratando de alcanzar acuerdos en medio de tropiezos. Ya tuvieron un cese al fuego que comenzó en enero y que fue roto de forma parcial en mayo. Antes de que se cumplieran los 6 meses fijados, el Estado Mayor Central de las FARC denunció entonces que el ejército rompió su compromiso de cese al fuego con acciones ofensivas contra las disidencias. Aunque el plan es retomar el cese al fuego, apenas días después de que las partes se sentaran a definir los puntos a tratar en la mesa, el Estado Mayor Central de las FARC admitió la autoría del atentado en el Cauca y el gobierno los responsabilizó por la escalada de violencia que se vive en esa zona del país. Es un escenario extremadamente complejo, Gerardo. El punto central es qué hacer para que no se registren más ataques a la población civil. De hecho, lo veíamos la víspera, un comunicado que emitía el Estado Mayor Central diciendo que el ejército estaba muy cerca, pero es que el ejército está en todas partes de Colombia, así que bueno, eso es parte del Estado. ¿Cuál es tu visión acerca de esto, en particular de lo que sucede en el departamento del Cauca? Complejo sí es, pero por eso mismo se necesita una voluntad férrea de los grupos armados. Y por supuesto, aquí pues aún no se ha determinado zonas, ¿cómo se llama eso? La delimitación de zonas neutrales o zonas o territorios como en otras épocas se demarcan que solamente es de un grupo armado y que el Estado no entra ahí, o que el Estado, las fuerzas del Estado están en otro lado. Eso no existe y eso ya va dejando unos niveles de complejidad. Ayer la vicepresidenta Francia Márquez le reclamaba
a los altos mandos militares y policiales, a la inteligencia de las fuerzas del Estado, que dieran resultados, que por qué estaban, digamos, poniendo bombas en escuelas, o por qué estaban atentando a bienes de la población civil como escuelas. Entonces sí se requiere una voluntad enorme, una voluntad de paz desde todos los frentes, los elementos de la fuerza pública, sus comandos, sus comandantes tienen que tener un compromiso de respetar el cese al fuego, de vigilar que no hayan grupos armados atentando contra la población civil, tener al máximo su capacidad de inteligencia. Y los grupos armados, pues definitivamente sí estamos haciendo un llamado que tienen que aplicar el derecho internacional humanitario para proteger a la población civil. De resto, esto va a empezar a perder sentido y se va a degradar más el conflicto armado. Esperaríamos que no ocurra justamente la movilización de todos los indígenas del país que vienen a Bogotá y que están movilizados en sus territorios, tienen ese significado de respaldar las reformas estructurales, de respaldar la paz total, pero también los pueblos indígenas tenemos nuestra propia agenda, entre ellos la exigencia del cese de las hostilidades y de respeto a la población civil y a los pueblos indígenas, a sus autoridades y sus territorios. Es que es la exigencia por la vida, por la supervivencia ante una situación tan compleja. Observamos cómo aproximadamente cada 48 horas un líder social, un líder sindical o un líder indígena es asesinado en Colombia. ¿Tienes cifras desde que se firmó el proceso de paz entre las antiguas FARC y el gobierno en ese entonces del presidente Santos, que era el representante del Estado colombiano, a la fecha de los líderes indígenas asesinados, Gerardo? Sí, efectivamente, desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016, hay alrededor de 450 indígenas asesinados. Y ya ustedes saben pues las cifras de los otros sectores sociales, de los desmovilizados de las distintas FARC, de los que entraron al proceso pues de paz. Y entonces esta es una cifra muy lamentable. No logramos comprender eso a la mente humana y a la civilidad. No logra, digamos, entender por qué suceden tanta violencia, tanta crueldad, una actuación sin piedad, una actuación sin humanidad. Está ocurriendo en los territorios indígenas. Por eso es el llamamiento fuerte que hace el movimiento indígena de Colombia con su movilización, apoyando la paz total y denunciando estos crímenes de lesa humanidad y de las infracciones al derecho internacional humanitario. Muchísimas gracias, Gerardo. Es una cifra muy, muy dolorosa, muy lamentable, que además debería ser noticia mundial. 450 líderes, dirigentes indígenas en todo Colombia asesinados del año 2016 a la fecha. Tal nivel de preocupación es evidente con esta cifra. Ojalá que algo suceda por la paz total. Muchísimas gracias, Gerardo. Buenas noches. Con mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.